Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Esperanza se bajó específicamente del taxi en el terraplén. Casi nunca iba de viaje de negocios en el auto de su marido. Pero así era más confiable. Nunca se sabe lo que puede pasar en la carretera. Ni siquiera podía cambiar una llanta por sí misma. Y Emilio se quejaba constantemente de que Esperanza definitivamente arruinaría el chasis de su golondrina mientras conducía. Desde el terraplén hasta la casa de Esperanza se hacía una caminata de aproximadamente media hora. Se acercaba la tarde y el sol ya había perdido su poder diurno. El estado de ánimo de Esperanza mejoró notablemente. Por supuesto, todavía tenía a sus espaldas un viaje de negocios muy difícil. Y luego lo de la herencia de un pariente lejano de Anderson Ballesteros. Pero como dicen, es pecado rechazar lo regalado. En la herencia había un pequeño molino de aceite en las afueras y un establo con edificios cerca. Casi como en un cuento de hadas. Esperanza salió de su estado de ansiedad cuando sonó su teléfono móvil en su bolso. Tomando el teléfono en sus manos, sonrió. Sí, hijo. Hola. Al otro lado de la línea se escuchó un sollozo de alegría. Hola, mami. ¿Llegarás pronto? Ya estoy aburrido. Esperanza sonrió, pero no le reveló cuándo iba a regresar. Bueno, un día más, probablemente. ¿Estás aburrido de papá, Danilo? ¿Qué estás haciendo ahí? Danilo vaciló un poco y luego dijo. Ya estoy en casa de mi abuela. Llevo 3 días aquí. Y papá siempre está en el trabajo. Bueno, ya sabes. Esperanza frunció el ceño. ¿Su hijo estaba ahora con su suegra? ¿Qué está haciendo Emilio que sea tan importante? Aunque más de una vez le habló de algunos problemas en sus negocios. Le decía que se estaba hundiendo, como un submarino. Bueno, no te enfades, mi vida. Estaré allí pronto. Ten un poco más de paciencia. Y dile hola a la abuelita Patricia, respondió Esperanza, tratando de que su voz sonara natural. La mujer estaba emocionada. No le contó a nadie su llegada, decidiendo sorprender a su marido. Además, Esperanza quería comprobar la reacción de su marido ante el hecho de que quería renunciar a la herencia de su difunto tío. ¿Qué quieres decir con RECHAZARLA? ¿Qué pasa con mi negocio? Sí, esa lechería hasta tiene un establo y probablemente cueste mucho dinero. Bueno, tal vez no mucho. Pero aún así, en mi situación, cada centavo cuenta, comentó Emilio indignado durante su última llamada telefónica. Esperanza sonrió, pero no rompió la intriga. Bueno, nada. Lo superaremos. A este tío Anderson solo lo vi 2 veces en mi vida. Entonces, no necesito su herencia para nada. Además de todo, tengo un primo segundo Miguel. Es cierto que tiene parálisis cerebral, pero me parece que es más digno que yo. Emilio casi se ahoga de la sorpresa. ¿De qué estás hablando? ¿Es realmente posible dejar que ese dinero se nos escape de las manos? Signo de cierre de interrogación. Sí, esta es nuestra única oportunidad. Por favor, entra en razón y no te dejes llevar. Y ese muchacho discapacitado probablemente reciba una pensión, por lo que estará bien. Pero Esperanza se mantuvo obstinada. La conversación entonces, francamente, no funcionó. Pero ella no se molestó, ya que todo esto inicialmente ella lo pensó como un engaño fácil, una broma, y una prueba de la fuerza de los sentimientos. A veces, en la vida familiar es necesario hacer un reinicio. A Esperanza le enseñó esto su mejor amiga Aurora. Fue ella quien sugirió darle a Emilio una especie de sacudida para que finalmente se moviera y comenzara a resolver todos sus problemas por sí mismo. No significaba que Esperanza mantuviera sola a la familia. Es que hace poco Emilio de alguna manera, se había quedado de brazos cruzados y su negocio iba cuesta abajo. Sin embargo, llamar negocio a una pequeña empresa de construcción era solo una exageración. Así que ponlo a prueba. Llégale de un viaje de negocios 1 o 2 días antes. Tómalo desprevenido. Y también, sorpréndelo con algo bueno para variar un poco las cosas y avivar el fuego, instruyó Aurora a su amiga con una sonrisa. Esperanza inicialmente rechazó esta idea, pero luego decidió intentarlo. Al trabajar como gerente de compras de equipos médicos, a menudo realizaba viajes de negocios y visitaba varias fábricas y compañías farmacéuticas.
A juzgar por la reacción de Emilio, le había dado en el clavo con la noticia de la renuncia a la herencia. Bueno, no pasa nada. Ahora iré a la tienda. Compraré vino, fruta y algo rico. Una cena romántica siempre nos acerca más, pensó Esperanza camino a la tienda. Al mirar la tranquila superficie del río que reflejaba la puesta de sol, Esperanza sintió que toda su tensión desaparecía y se disolvía en el aire de la tarde. Ella sonreía para sí misma, disfrutando del frescor que provenía del agua. El aire estaba saturado del olor a humedad, mezclado con el ligero aroma de las flores de los macizos de flores que se extendían a lo largo del terraplén. Después de comprar vino, fruta y un pequeño pastel, Esperanza aceleró el paso. Ahora verá a Emilio. Lo abrazará y le contará noticias importantes. Tienen una acogedora casa. La compraron hace 4 años, con el dinero que Esperanza había ahorrado durante varios años seguidos. Pero ahora, por alguna razón, la puerta principal estaba abierta. Aunque había luz en las ventanas. Esperanza ya había respirado profundamente para saludar a su marido cuando escuchó voces. Una voz era masculina y pertenecía a su marido y la otra femenina, la cual Esperanza no conocía. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué pasa si esta tonta realmente rechaza la herencia? ¿Cómo salvaremos tu negocio?, preguntó la extraña. Esperanza se estremeció. Dios santo, ¿quién es ella? ¿Y cómo sabe ella sobre la herencia? Oh, vamos, Aurora. Lo resolveremos. La convenceré. No necesito ni la lechería ni el establo. Pero si vendo este terreno para urbanizarlo, entonces me llevará un premio gordo, respondió Emilio, y añadió inmediatamente. En cualquier caso, a Esperanza es necesario persuadirla para que acepte la herencia. Y luego, en el divorcio, verás que algo obtendré. Las palabras de su marido la sorprendieron hasta la médula. Aún con las bolsas de comida y el vino en sus manos, Esperanza estaba pensando en qué hacer a continuación. Mientras tanto, la desconocida mujer cantaba con voz angelical. «Ay, no estés triste, Emilio. Ven a mí. Te consolaré, querida. Esperanza es tuya, no irá a ninguna parte. Solo está haciendo berrinche. Muestra su temperamento. En cambio, yo soy una potra regia y obstinada». Lo que escuchó hizo que a Esperanza le hirviera la sangre. ¿Potra? Sí. ¿Quién se cree esta niña? ¿Y si entra a la casa ahora y causa un escándalo? Sí. Además de romper platos y hacer las maletas. Aunque es cierto que ella no tenía intención de hacer las maletas. Hay que se fuera Emilio, junto con su Aurora y la empresa constructora en quiebra. Esperanza ya había agarrado la manija de la puerta cuando de repente cambió de opinión y se quedó congelada en el porche con un paquete en las manos. En ese momento decidió no forzar las cosas y simplemente irse sin hacer escándalo. El caso es que después de un largo viaje, simplemente no le quedaban fuerzas para pelear con su marido. Sobre todo, Esperanza temía que, al entrar ahora en la sala de estar, simplemente no pudiera contenerse y se pusiera a llorar, para diversión de su marido infiel y su amante. No, ella no podía permitirse esto. La venganza es un plato que se sirve frío. Bueno, que se diviertan y disfruten de los brazos del otro. Esperanza frunció los labios con delicadeza, dejó la bolsa de comida y vino en la entrada y se alejó, todavía sin entender qué había pasado exactamente esa noche. ¿Cómo pudo Emilio hacerle esto? O tal vez, ¿debería regresar y darle pelea? Hacerle saber que no se dejará ofender de nadie. La ira inicial ya se había desvanecido, reemplazada por amargura por lo sucedido. Sin saber a dónde ir a continuación, Esperanza acudió a su suegra, Patricia Zambrano, que ahora tenía a su hijo Danilo. Era una pena que no le diera una buena sorpresa a su hijo. La tarde estaba tranquila. Ahora, Esperanza tenía que regresar por la misma ruta que había tomado antes. De nuevo el terraplén con el olor a humedad en el aire. Enfrente, al otro lado del río, se alzaban rascacielos iluminados por un crepúsculo dorado. Desde arriba se podían ver las luces de los autos deslizándose por la ciudad nocturna como luciérnagas. El sonido de las olas, apenas audible chapoteando en la orilla, le recordaba cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio tanta calma. Anteriormente, le parecía que este sonido le aliviaba el peso de las preocupaciones,
permitiéndole relajarse y sumergirse en la serenidad. Pero ahora podía olvidarse de eso. ¿Qué serenidad y calma iba a tener cuando Emilio la traicionó y la cambió por una muñeca barata? ¿Y lo que dijo del testamento? ¿Por qué lo necesita? ¿Cómo se relaciona con Emilio? Pensó Esperanza camino a la casa de su suegra. Patricia Zambrano abrió inmediatamente la puerta, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo su visita. ¿Esperanza? ¿Por qué no avisaste? Ya es tarde. ¿Danilo lleva mucho tiempo durmiendo?, preguntó sorprendida la mujer. Esperanza sonrió avergonzada, pensando en qué decirle a su suegra para sonar creíble. Doña Patricia, lo que sucede es que logré liberarme antes, por lo que vine a ver a mi Danilo. La suegra miró a Esperanza con sospecha, pero no expresó sus sospechas en voz alta. Además, invitó a su nuera a la cocina, donde le sirvió una taza de té y le ofreció pasteles recién hechos. En ese momento, Esperanza de repente tenía muchas ganas de conversar. Su madre había muerto hace 10 años y nunca conoció a su padre. Es cierto que la relación de Esperanza con su suegra no podía considerarse buena. Sin embargo, tampoco eran enemigas. Esperanza se relacionaba con Patricia Zambrano de forma bastante seca y nunca compartía sus secretos con ella. Entonces, hablábamos de esto y aquello de vez en cuando. Y eso es todo. Según la propia Esperanza, los culpables eran los estereotipos sobre cómo deben tratarse la suegra y la nuera. Patricia Zambrano también se ocupaba de sus propios asuntos y muy rara vez hacía que Esperanza se sincerara con ella. Le bastaba con ver a su nieto, jugar al escondite y al juego adivina-adivinador. Y no necesitaba más. La luz tenuemente parpadeante de la lámpara iluminaba suavemente a Patricia. La acogedora cocina de la señora Patricia proyectaba sombras danzantes en las paredes. Esperanza estuvo durante aproximadamente media hora, hablando con su suegra de todo y de nada. Pero luego, incapaz de soportar la carga que había caído sobre ella, se cubrió la cara con las manos y sus frágiles hombros temblaron por los sollozos silenciosos. «Esperanza, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal?», preguntó doña Patricia alarmada. Pero Esperanza se limitó a negar con la cabeza con tristeza. Le tomó mucho tiempo decidirse a ser franca. Después de llorar un poco, dijo en voz baja: «¿Cómo él pudo hacerme eso, doña Patricia? Siempre he sido una buena esposa para Emilio, siempre lo he cuidado. Y él me traicionó. Tiene una amante». «No llores, querida», Patricia la consolaba acariciándole suavemente el cabello. «Todo saldrá bien, ya verás. Así nos toca a las mujeres». Esperanza sollozó y se separó de su suegra, secándose las lágrimas con un pañuelo. En ese momento, sus ojos miraban a su suegra con un dolor y confusión inexpresables. Patricia Zambrano de repente se puso triste. A decir verdad, no sabía cómo reaccionar ante la confesión de su nuera. Y su hijo Emilio no siempre le pareció el ideal de un hombre fiel y confiable. Por otro lado, la mujer comprendió que su nuera no sospecharía que Emilio la traicionaba así nada más. «Quiero solicitar el divorcio», afirmó Esperanza con firmeza. «Ya no puedo vivir con él, sabiendo que me ha estado engañando y mintiendo a cada paso». «Pero, Esperanza, piénsalo de nuevo». Doña Patricia se preocupó. «El divorcio es una decisión muy seria. Quizás ¿deberíamos esperar un poco?» «No, ya lo he decidido todo», respondió Esperanza, levantándose de su silla. «Contrataré a un abogado y solicitaré el divorcio. Probablemente la próxima semana». Dicho esto, Esperanza entró en la habitación de invitados y cerró la puerta detrás de ella, dejando a Patricia en confusión y ansiedad. En el fondo de su alma, a la mujer le resultaba doloroso comprender que el matrimonio de su hijo y su nuera se estaba desmoronando. Después de pensar un poco, Patricia Zambrano salió de la cocina y abrió silenciosamente la puerta de la habitación de invitados. «Esperanza, necesito decirte algo», comenzó, «concerniente a Emilio y a toda su vida en general». Esperanza se encogió de hombros con indiferencia. Luego siguió a su suegra a la sala de estar y se sentó frente a ella. La confusión y la curiosidad estaban escritas en su rostro. Afortunadamente, su pequeño hijo Danilo ya estaba dormido y por eso no vio sus ojos enrojecidos por las lágrimas. «No soy la propia madre de Emilio», empezó Patricia, «lo encontré siendo un bebé».
Hace 27 años. Esperanza estaba estupefacta. Nunca habría podido imaginar que Emilio no fuera hijo propio de la señora Patricia. Las lágrimas brillaron en las comisuras de los ojos de la suegra mientras recuerdos de años pasados surgían en su memoria. Aquel lluvioso día de otoño regresaba del cementerio donde había enterrado a su marido, fallecido en un accidente automovilístico. El corazón de Patricia estaba roto en cientos de pequeños y afilados pedazos, y el futuro parecía incierto y aterrador. Entonces ella solo tenía 43 años. Toda su vida estaba por delante y ya había enviudado y tampoco le habían quedado hijos. Al pasar junto a la tumba reciente de alguien, Patricia de repente vio una pequeña manta doblada. Por el asombro, se quedó inmóvil, congelada en el lugar. El caso es que el bulto se movía y además hacía sonidos muy extraños. ¿Alguien tiró un gatito? ¿O un cachorro?, pensó la mujer. Al acercarse, se sorprendió al encontrar dentro un bebé recién nacido. El bebé lloraba, y sus delgados brazos y piernas parecían tan pequeñitos desde fuera que casi parecía que pertenecían a un muñeco. Patricia miró a su alrededor, luego levantó con cuidado al niño en sus brazos y lo apretó contra su pecho. Al mismo tiempo, el corazón de la mujer latía como loco. Entonces se dio cuenta de que no podía dejarlo abandonado a su suerte. Patricia envolvió al bebé en su chal y se lo llevó a su casa. Los primeros meses con el pequeño Emilio fueron difíciles. Patricia Zambrano no tenía leche ni dinero para una niñera, pero no se quejó. Ella alimentó al niño con leche de vaca, que usó para diluir la fórmula de bebé. Cuando Emilio tenía 1 año, Patricia Zambrano formalizó la tutela y lo adoptó oficialmente. Le dio a Emilio el apellido de su difunto marido y lo amó como a su propio hijo. Todos estos años, Patricia Zambrano nunca le contó a nadie cómo encontró a Emilio. Tenía miedo de que el niño tuviera parientes que pudieran llevárselo. Después de todo, entonces si eso sucedía se anularía el hecho mismo de la adopción. Pero ahora que Emilio había crecido y formado su propia familia, Patricia de repente sintió la necesidad de contar su secreto. Esperaba que este hecho ayudara a salvar el matrimonio de su hijo. ¿Pero cómo es esto posible?, susurró Esperanza. ¿Por qué nunca me lo contó? Patricia Zambrano suspiró con tristeza. Tenía miedo de que le contaras a Emilio y que él se enojara y quisiera encontrar a sus verdaderos padres. Verás, yo no quería perderlo. Pero él tiene derecho a saber la verdad, objetó Esperanza. Sí, tiene derecho. Patricia estuvo de acuerdo. Entiendo que debería haberle contado esto antes. Pero ahora temo que esto pueda destruir a su familia. Esperanza negó con la cabeza. No, doña Patricia. Su hijo destruyó su matrimonio mucho antes. Cuando se hizo de una amante y me traicionó no solo a mí, sino también a su hijo. La suegra frunció los labios con resentimiento y se volvió hacia la ventana. Esperanza se sentó en silencio, digiriendo la noticia. Cientos de pensamientos pasaron por su cabeza. Entiendo que esto es un shock para ti, dijo Patricia Zambrano. Pero, por favor, no le cuentes esto a Emilio ahora. Dame tiempo, me prepararé y se lo contaré. Esperanza asintió, todavía sin entender del todo qué hacer. Le prometo que no le diré nada, dijo. Pero quiero que le cuente esto lo antes posible. Bueno, en cuanto a mí, siempre solicitaré el divorcio. Patricia Zambrano asintió y fue a la cocina a preparar té. Esperanza permaneció en la sala, pensando en lo que había oído. En ese momento, su corazón estaba lleno de emociones encontradas, conmoción, sorpresa y tristeza. Ella siempre supo que su suegra era, en principio, una buena mujer. Pero Esperanza nunca habría pensado que podía realizar un acto tan desinteresado. Adoptar a Emilio, sabiendo que el niño no era suyo, y criarlo con amor y cuidado. Esperanza salió de la sala y se dirigió a la ventana. Miró la calle, inundada por la luz de las lámparas, que parecía sencillamente hermosa. El mundo seguía girando, pero para Esperanza todo había cambiado en un instante. Nunca volverá a mirar a Emilio de la misma manera. Ahora sabía que ya no podía haber nada entre ellos. Esperanza suspiró tristemente y se dirigió a la cocina, donde la esperaba una taza de té aromático. Esperanza no quería dormir. ¿Y qué clase de sueño podría sentir cuando una noticia impactante dio paso a otra? Esa noche se quedaron despiertas hasta tarde con Patricia Zambrano.
La suegra sacó un álbum de fotos familiar y le mostró a Esperanza fotografías escolares de Emilio, donde miraba el mundo con espontaneidad infantil. Sin embargo, estas imágenes no causaron una gran impresión en Esperanza. Después de todo, ella sabía muy bien que en la infancia las personas pueden ser ángeles hermosos, pero en la edad adulta se vuelven simplemente insoportables. Al final, cansada de las interminables conversaciones, Esperanza se fue a la cama. Al mismo tiempo, miró atentamente la habitación donde dormía Danilo. El niño roncaba dulcemente, apretando un osito de peluche contra su pecho. En ese momento, Esperanza de repente quiso retroceder en el tiempo y convertirse en una niña. Para que todos tus problemas los resolvieran sus padres y ella mejor se ocupara en estudiar, bordar o leer libros. Sin embargo, el pensamiento sobre su infancia resultó no ser el más agradable, causándole recuerdos extremadamente dolorosos. En la escuela, Esperanza Aguirre a menudo era objeto de burlas utilizando los adjetivos más ofensivos. El apodo más ofensivo que le pusieron fue espantapájaros. Además, a sus compañeros se les ocurrió por casualidad, cuando la niña llegó a la escuela con un viejo sombrero de ala ancha en su cabeza. Entonces le parecía que esto podría hacer reír y agradar a sus compañeros. Todo resultó lo contrario. De hecho, el culpable resultó ser un espantapájaros que se encontraba en un campo de maíz no lejos de la escuela. Esperanza pasó su infancia en el pueblo y, por lo tanto, no tenía miedo de esas cosas. El espantapájaros llevaba un sombrero similar al que llevaba Esperanza a la escuela. Desde entonces, el apodo de espantapájaros le quedó para siempre. Si la pequeña Esperanza hubiera sabido que esto sucedería, nunca se habría puesto ese desafortunado sombrero. Y así tuvo que enfrentarse a lo que ahora se conoce comúnmente como bullying. Pero claro, en aquel entonces nadie había oído hablar de tal cosa. A menudo, de camino a casa, Esperanza iba al parque a llorar. Cada día, las burlas de sus compañeros de clase se volvían cada vez más desagradables, lo que llevó a que la propia Esperanza comenzara a considerarse un espantapájaros. Al mirar su reflejo en el espejo, era como si deliberadamente buscara defectos en sí misma para explicar así la negatividad de sus compañeros. Por supuesto, esto era un error, que su abuela le señalaba una y otra vez. Esperanza, no puedes ser tan dura contigo misma. Créeme, casi todas las personas tienen defectos. Pasará el tiempo y te volverás muy hermosa. De modo que los niños correrán detrás de ti en manadas, dijo María Aguirre. Esperanza asintió con la cabeza y se prometió aprender a defenderse, pero cada día tenía que enfrentar nuevos problemas asociados con el ridículo que sus compañeros hacían de ella. Esperanza solo aprendió a aguantar los ataques en su último año, cuando tomó un camino diferente y se convirtió en una excelente estudiante. Al ganar varias olimpiadas y competiciones, siempre fue el centro de atención, lo que no encajaba en absoluto con el apodo de espantapájaros. Para Esperanza, fue como una pequeña aurora. Le esperaban muchos más desafíos en la vida, pero había ganado su primera batalla contra las vicisitudes del destino durante sus años de escuela. Luego estudió en la universidad y obtuvo un diploma con honores al graduarse. Por supuesto, los recuerdos de los insultos de sus compañeros permanecieron en el pasado, pero de vez en cuando regresaban, como un fénix renacido de las cenizas. La mayoría de las veces, en sueños aparecían escenas de su infancia, donde Esperanza volvía a sentirse como una niña pequeña, apretando un sombrero anticuado contra su pecho. Al ir a dormir a casa de su suegra, Esperanza esperaba sinceramente que esto no sucediera hoy. Y en ese mismo momento, decidiendo tomar un poco de aire fresco, Aurora, la amante de Emilio, abrió la puerta y salió al porche. Al ver a sus pies bolsas de vino y comida, exclamó sorprendida. Emilio, nos han traído presentes. ¿Te imaginas que nos han traído una torta, vino, y hasta velas? ¿Qué día es hoy? Es San Valentín. ¿Qué va? Eso se celebra en febrero. Aunque a mí esas celebraciones no me importan, refunfuñó Emilio con disgusto y cruzó el umbral. Después de examinar las compras realizadas por Esperanza, vio en el fondo de la bolsa un recibo de compra de un supermercado cercano. Al ver de quién fue la tarjeta bancaria por la que se pagó la compra, frunció el ceño con disgusto. Lo que faltaba. Sí, fue Esperanza quien compró todo esto. Y es su pastel favorito, además.
¿Ves? Aurora hizo un puchero con los labios ofendida. ¿Para qué necesito su pastel? Yo de verdad cuido mi figura. No como tu vaca. Si comes pasteles por la noche, después no te quedará ninguna blusa. Emilio se encogió de hombros. En ese momento, estaba preocupado por algo completamente diferente. Después de todo, si Esperanza había dejado las compras en la entrada, podría haber descubierto que él no estaba solo en la casa. Esto significa que regresó antes de tiempo de un viaje de negocios. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaría si ella escuchó su conversación sobre herencia y testamento? Lo último que le faltaba era embarrarla de este modo. Después de pensar un poco, Emilio desistió de todo y descorchó el vino. Bueno, no hay que desperdiciar lo regalado. Hay que morir gozando. Aunque el propio Emilio, por supuesto, no tenía intención de morir. Nada más hablaba metafóricamente. De hecho, planeaba ejecutar un plan muy complicado. Pero para ello necesitaba una gran suma de dinero. Para poder realizar el negocio del siglo y conseguir un contrato de construcción de inversores extranjeros. Pero para esto Emilio quería lucirse. Alquiló una oficina cara, contrató una plantilla de trabajadores altamente cualificados y se los presentó a los extranjeros. Esto es lo que soy. Todo está bajo mi control y hay pedidos más que suficientes. Escucha, querido. ¿Qué haremos si no logramos quitarle la herencia a tu esposa? ¿Podría resistirse? Preguntó Aurora, tomando un sorbo de vino y comiendo con apetito el mismo pastel que acababa de estar maldiciendo en vano. Emilio medio agitó la copa y luego dijo: Bueno, ya he pensado en esta opción, Aurora. Hipotecaré el apartamento de mi madre en el banco. Al fin y al cabo, es un apartamento de 2 habitaciones en una zona residencial. Pagarán una buena cantidad de dinero por ello. Aurora miró desconcertada a su novio. ¿Y entonces dónde vivirá tu madre? No creo que la traigas a nuestra casa, ¿verdad? Al oír la palabra nuestra, Emilio hizo una mueca porque sabía que la casa fue comprada parcialmente con el dinero de Esperanza. Sin embargo, no quiso recordar esto e inmediatamente respondió a la pregunta de Aurora. Y la enviaré a un asilo de ancianos. Bueno, es como una casa residencial para ancianos. La dejaré vivir allí por un tiempo y luego ya veremos. Del asombro, Aurora casi se ahoga con el vino. Sí, su Emilio sigue siendo un maquinador. Se podía ver por el hecho de que iba a internar a su propia madre en un asilo de ancianos. Pero esto era impensable. ¿Y por qué? ¿Por el bien de algún trato rentable con extranjeros, donde todavía no había nada definido? Aurora bebió más vino y volvió a darse el gusto de comer pastel. No se podía negar que esta Esperanza claramente tenía gusto. Mira, qué delicia tan deliciosa compró. Real mermelada. Los ánimos de Aurora mejoraron notablemente. Especialmente cuando se dio cuenta de que después del divorcio, ella y Emilio vivirían juntos. Pero Emilio sentía que su alma no estaba en el lugar correcto. Y esto se debía principalmente al hecho de que Esperanza se había enterado de antemano de su relación con Aurora. ¿Y si recurre a un abogado? ¿Y si demanda mi casa? Pero ella también tiene una herencia. Aunque ella misma dijo que se negó a aceptarla. Es una tonta. Por Dios que es una tonta. Pensó Emilio, acostado en la cama. Aurora había estado durmiendo durante mucho tiempo. Tenía el sueño profundo de una persona cuya conciencia no la corroía. En cambio él no tenía paz. Está bien, se nos ocurrirá algo, no es la primera vez, pensó Emilio y cerró los ojos. Por la mañana, Esperanza se despertó destrozada. Le dolía la cabeza y el cuerpo, como sucede después de un intenso entrenamiento físico. Al abrir los ojos, inmediatamente vio el rostro alegre de Danilo frente a ella. Sonriendo misteriosamente, el hijo sostenía en sus manos una bandeja de galletas, que estaban engrasadas y dispuestas en forma de pasteles miniatura. Mami, levántate. Te preparé el desayuno. Porque la abuela no se siente bien. Gracias, hijo. ¿Y la abuela? Preguntó Esperanza ansiosamente. Danilo se encogió de hombros con incertidumbre. Sí, no lo sé, mami. Tan pronto como la abuela despertó, fue directo al botiquín de primeros auxilios. Vi a través de la rendija. Se tomó 2 o 3 pastillas de una vez. El corazón de Esperanza comenzó a latir ansiosamente.
Levantándose de la cama, caminó hacia la puerta que daba al dormitorio. Patricia Zambrano. ¿Puedo pasar? Al principio, su respuesta fue un silencio tenso, y luego escuchó una voz femenina tranquila. Pasa, Esperanza. Me enfermé de algo. Desde la misma mañana me arde el pecho. Me bebí la medicina, pero no mejoro. Esperanza entró en la habitación e inmediatamente escuchó el distintivo olor a valeriana y esas cosas. Tal vez sea mejor llamar a un médico, doña Patricia. No, no es necesario. Se me pasará solo. Solo necesito descansar un poco. Como ayer me puse nerviosa. Entonces hoy le está pasando factura a mi corazón. Esperanza de repente sintió una sensación inexplicable, ya que, de la misma manera, su madre Paulina Aguirre se quejaba de una sensación de ardor en el pecho y de una ligera dificultad para respirar. Y al igual que Patricia Zambrano, ella rechazó la ayuda médica. Posteriormente, Esperanza se reprochó más de una vez no haber salvado a su madre. No le insistió en la necesidad de hospitalizarla. Al final no llamó al médico. Creyó en las palabras de su madre de que ya en un momento se sentiría mejor. Pero esto no sucedió, sino que empeoró aún más. Hasta tal punto que los médicos ya no pudieron ayudar en nada. Dios sabe cuántas veces Esperanza fue al cementerio y, arrodillándose frente a la tumba de su madre, le pidió perdón. Acariciaba la tumba con la mano, como si fuera una persona viva. Estaba triste y sollozaba amargamente. Incluso el anciano cuidador del cementerio trataba de evitar molestar a la afligida mujer en ese momento, al darse cuenta de cuánto dolor sentía. Por eso, ante una situación similar, Esperanza ya no se arriesgó con acento agudo y tomó el teléfono. Pero no tuvo tiempo de llamar a su suegra para pedir una ambulancia, porque un segundo antes la llamó su marido Emilio. Esperanza, ¿cómo se puede entender lo que has hecho? ¿Qué está pasando? ¿Qué bromas de dejar la tarta y el vino en el porche de nuestra casa? Indignada, Esperanza contuvo el aliento. ¿Y todavía tienes el descaro de hablarme sobre esto? Mejor que te dé vergüenza. Si no es por mí, al menos por tu madre. ¿Por qué debería avergonzarme ante ella? Espera, ¿qué está haciendo ella ahora? Signo de cierre de interrogación. Dime, ¿sabe mamá lo que pasó? Emilio se disparó. Ella lo sabe, Emilio. Ella lo sabe. Puedes olvidarte de Danilo y de mí. Ya no somos familia para ti. Estoy solicitando el divorcio. ¿Puedes seguir divirtiéndote con tu Aurora? Dijo Esperanza enojada e interrumpió la llamada. Danilo, asustado, entró corriendo en la habitación. Mamá, mamá. La abuela se siente mal allí. Una ola de escalofríos recorrió la columna de Esperanza. Dios mío. No puede ser. Acercándose hacia la desmayada Patricia Zambrano, Esperanza inmediatamente intentó tomarle el pulso. Afortunadamente, aún tenía pulso, aunque muy débil. Esperanza reaccionó casi instantáneamente, y en el mismo momento llamó a una ambulancia. Luego, se sentó a su lado y comenzó a limpiarle la cara a su suegra con agua fría. La mano de doña Patricia se movió y cuando abrió los ojos, susurró en voz baja. Gracias, hija. Lamento que esto haya pasado. Sí. ¿De qué se disculpa, doña Patricia? Lo importante ahora es que aguante. Ahora llegará la ambulancia. La anciana sonrió forzadamente. La ambulancia no vendrá. No vendrá. Esperanza. Una adivina me dijo en mi juventud que me moriría a los 70. Así que, tú misma sabes, que no se puede ir en contra del destino. Esperanza sacudió la cabeza y miró alarmada su reloj. Señor mío, ¿dónde está esta ambulancia? No piense en lo malo, doña Patricia. Todo estará bien. Ahora vendrán los médicos y le pondrán una inyección. Suplicó Esperanza. Danilo, de 6 años, corrió a abrir. Esperanza exhaló un suspiro de alivio. Al fin había llegado la gente con batas blancas y estaban parados en el umbral. Uno de ellos le guiñó un ojo a Danilo y sonrió levemente. Entonces el médico empezó a examinar. Sacó un estetoscopio y el enfermero empezó a medirle la presión arterial de la señora Zambrano. Esperanza estaba sentada junto a la cama, jugueteando ansiosamente con una bufanda con intrincadas flores bordadas por las manos de su suegra. Patricia Zambrano estaba acostada en la cama, apretándose el pecho con la mano y haciendo una mueca de dolor.
En ese momento, la suegra de Esperanza describía lentamente su dolor. Se quejaba con el médico de un dolor intenso y opresivo en el pecho, acompañado de dificultad para respirar y sudor frío. El médico la escuchó atentamente, haciéndole preguntas aclaratorias a lo largo del camino. Al final del examen, el rostro del médico se puso serio. Patricia Zambrano, creo que necesita ir al hospital, dijo. Sus síntomas indican claramente problemas cardíacos. Por eso, me gustaría que la examinaran más a fondo. Pero ya dentro de las paredes de la clínica. Patricia Zambrano negó con la cabeza. No, doctor, protestó. Solo necesito descansar, y estaré bien otra vez. Esperanza frunció el ceño. Sabía que su suegra era terca y no le gustaban los hospitales. Pero también sabía que el médico de la ambulancia tenía razón. De hecho, la salud de doña Patricia ya era demasiado inestable para correr tal riesgo. Doña Pati, intervino Esperanza. El médico sabe lo que hace. Necesita ir al hospital por su propio bien. Patricia Zambrano guardó silencio un rato y finalmente, con un profundo suspiro, accedió. Está bien, dijo ella. Voy a ir. El médico asintió y en ese momento Esperanza ayudó a doña Pati a cambiarse de ropa. Luego, ellas y el enfermero la sacaron del apartamento y la acompañaron hasta la ambulancia. Como era imposible dejar sola a la paciente anciana, el médico de la ambulancia le pidió a Esperanza que lo acompañara al departamento médico. Mamá, no tengas miedo. Ve, me sentaré tranquilamente y veré caricaturas en la tele, dijo Danilo, decidiendo animar a su madre. Esperanza miró a su hijo con duda. A decir verdad, no quería dejar al bebé solo en casa. Habiendo decidido llamar a Emilio sobre esto, Esperanza se encontró con un nuevo problema cuando la voz de la operadora de la red celular le informó que el número que marcaba estaba fuera de servicio. Bueno, siempre es así. Nunca está cuando lo necesitan, dijo Esperanza arrastrando las palabras con resentimiento. Sin embargo, no tenía otra opción. ¿Cómo dejaría a su suegra en una situación tan difícil? Además, no era culpa suya de que su hijo adoptivo engañara a su nuera. Renunciado a todo, Esperanza siguió a los médicos de la ambulancia. En la ambulancia, Patricia Zambrano sostuvo todo el tiempo la mano de su nuera. Perdóname, susurró. Realmente no quería causarte ningún problema. ¿Está bien?, la tranquilizó Esperanza. Lo importante es que se sienta mejor. El camino hasta el hospital era corto, pero para Esperanza el tiempo se hizo dolorosamente largo. Pensaba en lo que podría haber pasado si el médico de la ambulancia Sebastián Ortiz no había insistido en la hospitalización. En el servicio de urgencias del hospital Patricia Zambrano fue inmediatamente recibida por el médico de guardia y el equipo de enfermeras. Pronto, la paciente anciana fue asignada a una sala, donde la conectaron a monitores que monitoreaban sus latidos cardíacos, pulso y niveles de oxígeno en sangre. Durante todo ese tiempo, Esperanza había estado en una silla en la sala de espera, cerca de ella, observando cómo las enfermeras administraban medicamentos a su suegra y revisaban su historial médico en el mostrador de recepción. Después de un tiempo, el médico de la ambulancia Sebastián Ortiz regresó y le informó confidencialmente. Tu suegra estará bien. Los resultados del examen preliminar mostraron que lo más probable es que tenga angina inestable causada por la obstrucción de las arterias coronarias. Pero estoy seguro de que el estado de la señora Zambrano se estabilizará. El médico tratante ya le ha recetado un tratamiento con medicamentos para controlar su estado. Esperanza miró agradecida al médico de la ambulancia. Se ve que el médico Sebastián es un buen hombre. Tranquilo y confiable, como una roca. No como su histérico marido, Emilio, que no puede resolver ningún problema por sí solo. En el camino de regreso, Esperanza decidió no llamar a un taxi ni utilizar el transporte público. Quiso caminar para poder recobrar el sentido y refrescar sus pensamientos. Después de todo, le habían pasado tantas cosas en las últimas 24 horas que su cabeza daba vueltas. Esperanza decidió tomar un atajo hasta la casa de su suegra y caminó por el parque. En esta época del año, en ese parque era especialmente bonito. Tilos en flor, nubes de rosas y peonías, así como un pequeño estanque en el que nadaban patos silvestres, tan acostumbrados a la gente que estaban listos para comer de sus manos. Esperanza,
con un ligero vestido de verano, caminaba tranquilamente por el callejón del parque, disfrutando del ambiente tranquilo y el frescor después del sofocante ambiente de la clínica. En ese momento, el teléfono en su bolso sonó. Bueno, Emilio finalmente se ha despertado. Su madre está en el hospital y él no sabe dónde anda, pensó Esperanza, pero al aceptar la llamada, se dio cuenta de que era su jefe, Gustavo Suárez, quien la llamaba. Señorita Aguirre, ¿a dónde has ido? Escuché que ayer regresaste de un viaje de negocios. Entonces, ¿por qué no me has presentado ningún informe? ¿Por qué no me has llamado todavía? Preguntó desafiante el empresario. Perdóneme, Gustavo Suárez, es que tuve un problema. Verá, mi suegra terminó en el hospital. En fin, ella necesitaba mi ayuda, tartamudeó Esperanza. El jefe resopló irritado. Dices que tu suegra se ha enfermado. Bueno. Si ese es el caso, está bien, soluciona tus problemas y regresa a mí con un informe en mano. Está bien, señor Suárez. Definitivamente así será, respondió Esperanza de inmediato, aliviada de haber logrado resolver tan fácilmente. Lo último que necesitaba era perder su trabajo en vista de todo lo sucedido. Esperanza puso el teléfono en su bolso y siguió adelante. De repente, entre los arbustos cercanos, apareció un joven, vestido con unos vaqueros y una camiseta descoloridos. Caminando con paso vacilante y tropezando, intentaba mantener el equilibrio con ayuda de un bastón en el que se apoyaba. Su cara parecía roja, sus ojos estaban nublados y su habla era confusa y arrastrada. Al mirar al extraño, Esperanza se dio cuenta de inmediato de que el hombre estaba intoxicado por alcohol. En ese momento, ella deliberadamente disminuyó la velocidad, observando cómo el joven borracho, sin notar a nadie, continuaba su camino. En ese mismo instante, tropezó, perdió el equilibrio y cayó sobre el camino empedrado. Esperanza corrió hacia él y lo ayudó a levantarse. ¿Está todo bien? ¿Necesita ayuda? El hombre levantó lentamente la cabeza. Su mirada vagaba, como si se ahogara en el abismo de sus propias ilusiones. Sí, me siento mal, murmuró, tratando de levantarse. El intento no tuvo éxito y el desconocido volvió a perder el equilibrio. Esperanza tuvo que hacer un gran esfuerzo para sostenerlo y evitar que cayera al suelo por segunda vez. ¿Qué hace aquí este joven alcohólico? A decir verdad, Esperanza no quería perder el tiempo con él en este momento. Especialmente después de que tuviera que ir con su suegra enferma en una ambulancia. ¿A dónde va? Preguntó al vagabundo, intentando mantenerlo erguido. A casa. Me voy a casa. Respondió arrastrando las palabras, sosteniendo la mano de la mujer. Esperanza miró a su alrededor. Había parejas jóvenes sentadas en los bancos, niños corriendo por las callejuelas. En general, todos la pasaban bien. Y solo este extraño borracho parecía completamente fuera de lugar en este mundo acogedor y cálido. ¿Cómo se llama usted? Esperanza le preguntó, armándose de valor. Benito, respondió con dificultad. Benito, necesitas sentarte. Estás demasiado borracho. Mira el estanque. ¿Te puedes caer al agua? Señaló Esperanza, y para confirmar sus palabras, señaló con el dedo un pequeño estanque ubicado a unos metros de ellos. Benito miró el agua oscura, cuya superficie reflejaba efectivamente los rayos del sol. Oh, pero, aún así, es muy hermoso, murmuró, mirando el agua. Sí, bastante. Estuvo de acuerdo con Esperanza. Benito, no puedo dejarte solo. Déjame ayudarte a llegar a casa. Benito suspiró disgustado e hizo una mueca por un fuerte dolor de cabeza. No es necesario. De todas formas no recuerdo dónde está mi casa. Esperanza sacudió la cabeza y lo condujo hacia la salida del parque. Ella no sabía qué hacer con él. Así como no sabía cómo ayudarlo. Benito no se resistió y caminó con dificultad, tratando desesperadamente de mantener el equilibrio. Finalmente, cuando el hombre estaba exhausto, Esperanza lo ayudó a sentarse en el banco. Ella miró a su alrededor. Junto a ellos había una parada de transporte público. Esperanza suspiró. Su paciencia se estaba agotando minuto a minuto. Ya imaginaba cómo le explicaría a su hijo Danilo por qué llegaba tan tarde.
Esperanza decidió dejar a Benito en la silla y trató de levantarse, pero el vagabundo no se lo permitió. «No te vayas, por favor», susurró Benito, agarrando su mano. «Necesito tu ayuda». Esperanza apartó bruscamente su mano. «Lo siento, pero necesito irme. Además de eso, también tengo mis propias cosas que hacer». Pero, al mirar a Benito a los ojos, se dio cuenta de que ya no podía dejarlo. A decir verdad, Esperanza estaba perdida. Ella nunca antes había estado en una situación como esta. En algún momento, ella solo quería dejar a este hombre e irse a donde pudiera. Dejarlo sentado en una silla para que recuperara la sobriedad. Es que algo en el comportamiento de Benito claramente no encajaba con la de alguien intoxicado por alcohol. Pareciera que está borracho, pero al mismo tiempo no lo parece. Y prácticamente no tiene olor a alcohol. O su comportamiento era alarmante, o su manera de hablar. Por lo general, los vagabundos se comportan de manera un poco diferente, aunque la propia Esperanza no se consideraba una experta en reconocerlos. Después de pensar un poco, volvió a intentar levantar al hombre, que se debilitaba ante sus ojos. Afortunadamente, fue en ese momento cuando un conserje, un anciano fuerte con uniforme azul, apareció entre los arbustos. Al ver a Esperanza, se acercó y meneó la cabeza. «Oh, qué problema, parece que el vagabundo anda siendo de carga a la gente otra vez», murmuró el anciano. «Es la misma historia todo el tiempo». «¿Pero qué le pasó? Estará bien, ¿verdad?». Esperanza se preocupó, sin ocultar su simpatía. «Es difícil decirlo», respondió el conserje. «Depende de lo que bebió. ¿Y de cuánto? A veces este tipo de gente se ponen tan mal que entonces necesitan ayuda». Esperanza miró con tristeza al conserje. «¿Y qué debemos hacer con él?». «Bueno, no podemos dejarlo aquí en la condición en la que está». El hombre suspiró y respondió. «Bueno, tengo un pequeño cuartito en el sótano debajo de mi casa. Podría dejarlo ahí por un tiempo hasta que recupere el sentido». Esperanza asintió y se ofreció a ayudar. Juntos levantaron con cuidado al inconsciente Benito y lo arrastraron por el parque. Luego, tras pasar el patio, finalmente llegaron al semisótano donde se encontraba el cuartito del conserje. En la estrecha y mohosa habitación solo había una mesa, una silla y una cama vieja. El conserje puso a Benito en la cama y lo cubrió con una manta mal hecha. «No te preocupes, yo lo cuidaré. Si empeora, llamaré a una ambulancia», explicó el conserje, interceptando la mirada ansiosa de Esperanza. Esperanza salió del sótano del conserje con el corazón apesadumbrado. Por alguna razón, la imagen del vagabundo borracho todavía no podía salir de su cabeza. Ella sintió pena por este joven que se encontraba en el fondo. Al final, decidió regresar al sótano del conserje al día siguiente para averiguar qué había pasado con Benito y si había algo que pudiera hacer para ayudar. Habiendo perdido en total 1 hora y media en esta aventura, Esperanza se apresuró a regresar a casa. Al fin y al cabo, allí la esperaba su pequeño hijo Danilo, quien ni siquiera sospechaba que ella pudiera tardar tanto. Pero cuando Esperanza abrió la puerta de su apartamento, casi se encontró cara a cara con dos hombres desconocidos que estaban ocupados haciendo sus cosas en la sala de estar. «Danilo, ¿qué está pasando aquí?», exclamó Esperanza sorprendida. «No lo sé, mami», respondió el niño confundido. «Estaba jugando en mi habitación, y de repente vinieron estos tipos y dijeron que habían venido a quitarle el apartamento a mi abuela». Esperanza frunció el ceño. Para ella, esto fue una completa sorpresa. «¿Me pueden explicar ustedes quiénes son?», preguntó Esperanza volviéndose hacia los hombres. «Somos tasadores», respondió obviamente el mayor de ellos. «Vinimos a tasar este apartamento que es garantía de un préstamo solicitado por su marido, Emilio». «Pero mi marido no me ha hablado de ningún préstamo», exclamó ella. «Y en general, este apartamento pertenece a su madre, es decir, a mi suegra». «No podemos comentar sobre esto», dijo secamente el tasador. «Nuestra tarea es evaluar el apartamento y preparar un informe». Esperanza sintió que la tierra se abría bajo sus pies. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Por otro lado, no podía permitir que echaran a su suegra de la casa. «Por favor, denme tiempo», suplicó Esperanza. «Tengo que hablar con la dueña del apartamento». «Está bien. Tiene exactamente 2 días para poner el apartamento en orden»,
dijo el tasador en voz más baja, y luego volveremos. Esperanza acompañó a los tasadores a la puerta y abrazó a Danilo. Todo estará bien, cariño, dijo con voz temblorosa. Mamá arreglará todo. Aunque, en realidad, el corazón de Esperanza estaba desgarrado por la ansiedad y la incertidumbre. ¿Qué se suponía que debía hacer? Esperanza llamó a Emilio, pero él no respondió. Luego, le dejó varios mensajes de voz, pero su marido nunca le regresó la llamada. La ansiedad de Esperanza crecía cada minuto. Sin saber cómo salir de esta situación, decidió llamar al banco que le otorgó el préstamo a su marido. En el fondo, Esperanza esperaba obtener más información y tal vez encontrar una manera de saldar la deuda. Pero el banco le dijo que el préstamo se había obtenido para grandes inversiones que Emilio hizo sin su conocimiento. La deuda era de $60.000. Esperanza sabía que ni ella ni su suegra tenían esa cantidad de dinero y por eso se sintió traicionada y devastada. No podía creer que el hombre con el que planeaba construir su futuro apenas ayer, la hubiera tratado tan cruelmente. Además, Emilio ofendió con acento agudo aún más a su madre al privarla de su vivienda a la desafortunada anciana. Sí, fue un error que Patricia lo recogió en el cementerio siendo él un niño. Pero ¿cómo iba a saber que su hijo al crecer se convertiría en un sinvergüenza? Pensó Esperanza. Ella casi se olvidó de su herencia, que consistía en un molino de aceite y un pequeño establo en las afueras. Al darse cuenta de que lo más probable es que le quitaran el apartamento a su suegra, Esperanza comenzó a pensar en qué debería hacer a continuación. Ella no tenía casa paterna, ya que ésta se había quemado hace 5 años debido a un incendio que se desató por alguna extraña razón. Los bomberos que llevaron a cabo el apagado del incendio denunciaron un cableado defectuoso. Pero Esperanza sabía muy bien que su madre lo había reemplazado apenas un año antes del incendio. Era extraño, sin duda. Es bueno que Emilio haya pensado entonces en asegurar la casa. Era como si hubiera tenido una epifanía. De repente, Esperanza pareció tener una epifanía también. Esperen. ¿El seguro? ¿Será que Emilio está haciendo otra estafa? ¿Cómo podía saber que la casa se quemaría? Además, Emilio eligió entonces un paquete superior de seguros de accidentes, bajo el cual se le garantizaba recibir una suma considerable. Esperanza se presionó las sienes con los dedos. Dios, ¿cómo podía haberse casado con este sinvergüenza? De todas formas, no tenía un rótulo en la frente que advirtiera del tipo de hombre que era. Resulta que esta no era su primera estafa. Y ahora, Emilio ha decidido quitarle la casa a su propia madre. Sí, esto era simplemente impensable. El humor de Esperanza se deterioró por completo. Sin saber qué hacer a continuación, decidió esperar a ver qué pasaría a continuación. El resto del día transcurrió en una angustiosa espera. Sintiendo la ansiedad de su madre, Danilo se estaba quieto en silencio y prácticamente no hacía bromas. En general, era un chico modesto y tranquilo. Y después de lo que pasó en la mañana, se deprimió aún más. Por la noche, sentada con una taza de té en la cocina, Esperanza, por alguna razón, volvió a recordar a su reciente conocido Benito. ¿Cómo estará él? ¿Estará todo bien con él? ¿Y por qué no recuerda lo que le pasó? Aunque esto no era sorprendente, en general. Sobre todo, teniendo en cuenta que podría haber utilizado algún tipo de estupefacientes. Esa noche, Esperanza llamó a la enfermera de turno en la clínica y le preguntó por el estado de doña Patricia Zambrano. Afortunadamente todo estaba bien. La suegra se había tomado la medicina y ya estaba profundamente dormida. Esperanza exhaló un suspiro de alivio. Bueno, al menos en uno de los problemas se está resolviendo. Porque le llovían problemas de todos lados, no importa hacia dónde mirara. Esperanza tenía dificultades para esperar a que llegara la mañana, así que le pidió a su vecina que cuidara de Danilo y se fue al parque, donde encontró al conserje sentado en un banco. Al verla de nuevo, el hombre quedó muy sorprendido. Y estaba a punto de ir a buscarte. Benito se despertó y quiere hablar solo contigo. Por cierto, mi nombre es Mario Galdámez. Pero puedes simplemente decirme Mario. Ayer ya ni tuvimos tiempo de presentarnos. Yo soy Esperanza. Esperanza Aguirre. Respondió ella y lo siguió obedientemente. Benito estaba acostado en el borde de la cama, y parecía avergonzado.
Esperanza, ¿eres tú? Dijo el hombre con asombro en su voz, intentando levantarse del sofá. Dios, qué dolor de cabeza. Benito, ¿te sientes mejor? Preguntó Esperanza. Creo que sí, respondió el hombre con dificultad. Esperanza se quedó helada de indecisión. El caso es que hoy, después de volver a su sobriedad, Benito parecía aún menos un vagabundo que ayer. Alguien me llevó al parque ayer, recordaba Benito con dificultad. Me llevaron y me dejaron ahí. Y los documentos, aparentemente, me los robaron incluso antes de eso. ¿Entonces no eres un vagabundo? Preguntó Esperanza con incredulidad. No, no, Benito negó con la cabeza. Soy agente de seguros, vine por un negocio, pero me envenenaron y perdí parcialmente la memoria. ¿Agente de seguros? Preguntó Esperanza. ¿Pero por qué te encontrabas en un estado tan terrible? Es una larga historia, hizo una mueca Benito, frotándose la nuca. Lo último que recuerdo es estar caminando a alguna parte, pero logré salir donde estaba la gente y luego tú me ayudaste. Esperanza involuntariamente se quedó fría. De repente se dio cuenta de lo que había sucedido exactamente. Ayer salvó a un hombre que estaba investigando un reclamo de seguro, y el criminal, al no querer pagar el seguro, decidió deshacerse del molesto agente. ¿Pero quién podría hacerte esto? ¿Recuerdas cómo era, verdad? Preguntó Esperanza ansiosamente. Benito negó con la cabeza. No, yo, para ser honesto, realmente no lo miré a la cara. Pero, recuerdo que me dijo su nombre. Él, dijo que se llamaba Emilio. Emilio Zambrano. De asombro, Esperanza casi se desmaya. ¿Cómo dijiste? ¿Zambrano? ¿Eso es seguro? ¿Estás seguro de que se llamaba Emilio? Preguntó con la voz temblando de la conmoción. Benito, como si leyera sus pensamientos, asintió con la cabeza. Sí, estoy seguro. Al principio me parecía simplemente un hombre que quería salirse con la suya. Pero luego me di cuenta de que estaba ante una bestia muy peligrosa que haría cualquier cosa para cumplir sus deseos. El corazón de Esperanza latía salvajemente. No podía imaginar que su marido infiel, el perdedor de Emilio, con quien compartía su vida, fuera capaz de cosas tan terribles. Habiendo reunido fuerzas, le confesó a Benito que Emilio era su marido. Benito simplemente sacudió la cabeza y volvió a hacer una mueca por el dolor de cabeza. Calmate, Esperanza. Yo te protegeré. En ese momento hizo una pausa y luego prosiguió, ya me he puesto en contacto con mis compañeros. Vigilaremos a tu marido e intentaremos encontrar pruebas de sus nuevos crímenes. Mientras tanto, insisto en que abandones inmediatamente la casa de su madre. Según tengo entendido, allí vives ahora, ¿no? Esperanza, sin saber qué hacer a continuación, solo asintió débilmente. Comprendió que a partir de ahora su vida cambiaría drásticamente, lo que significaba que ya no habría ningún regreso al pasado. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Esperanza. ¿Qué ha hecho ella para merecer todo esto? El engaño de su marido, la enfermedad de su suegra. Y ahora resulta que es la esposa de un criminal. Si la acorralan en la ciudad, le susurrarán a sus espaldas y la señalarán con el dedo. Dios mío, así como era hace muchos años, cuando se burlaban de ella con un espantapájaros y un espantapájaros. Y ahora a la gente se le ocurrirá un apodo más ofensivo. Pero Benito, por el contrario, se sintió mucho mejor. Aparentemente, el veneno que le dio a Emilio resultó no ser tan bueno. O calculó la dosis incorrectamente, o el cuerpo de Benito resultó ser más fuerte de lo que pensaba. Ese mismo día, el agente de seguros reunió un equipo con los mejores investigadores de entre sus colegas. Benito también compartió con ellos todos los detalles del caso y enfatizó que debían actuar con mucho cuidado. Los empleados de la compañía de seguros empezaron a susurrar entre ellos. En verdad, les resultaba desagradable recordar que Emilio intentó envenenar a su colega para ocultar sus crímenes. Mientras Benito y su equipo trabajaban en un plan de acción, Esperanza y Danilo se mudaron a su casa por razones de seguridad. Todo este tiempo ella trató de calmarse, recordando las cosas buenas que había en su relación con Emilio. Pero nunca logró imaginarse a Emilio como un criminal desalmado. Esperaba ansiosamente una llamada de Benito, tratando de saber al menos algo sobre el progreso de la investigación. En verdad,
Emilio nunca pensó que quedaría expuesto y, por lo tanto, confiaba en haber hecho todo con tanta astucia que nadie sospecharía de él por fraude de seguros. Pero el hecho de que Benito estuviera tras su rastro conmocionó a Emilio hasta la médula y lo obligó a tomar medidas extremas, recurriendo al veneno. Sucedió de que, gracias a la resonancia provocada por el envenenamiento de Benito, Emilio fue detenido en el menor tiempo posible. Al mismo tiempo, su amante Aurora inmediatamente dijo que no tenía nada que ver con este asunto. Sin embargo, no la persiguieron, ya que fue Emilio quien emborrachó al agente de seguros durante una reunión en un café. Y también estaba en la conciencia de Emilio que vistió a un hombre inconsciente con harapos y lo dejó para que muriera en el parque. Pero Benito sobrevivió, a pesar de todo. Y ahora, estaba listo para vengarse del astuto estafador por todo lo que había hecho. Irónicamente, sin quererlo, Emilio se divorció mucho antes de lo planeado. Y, en general, ahora estaba dispuesto a arrodillarse solo para que Esperanza no lo privara de su apoyo. Después de todo, después del incidente con el apartamento de su madre y los tasadores, Emilio ya no pudo contar con la ayuda de su madre adoptiva Patricia Zambrano, quien lo repudiaba tanto como su hijo. Afortunadamente, el apartamento de la suegra de Esperanza se salvó y Benito la ayudó nuevamente, quien demostró la ilegalidad de tal acuerdo. La dirección del banco no se opuso al agente de seguros, que había ganado peso en los tribunales y el banco se echó atrás. De hecho, el dinero regresó al banco después de la confiscación de la propiedad de Emilio, lo que significa que el incidente había terminado. Después del juicio de Emilio, Esperanza solicitó el divorcio y regresó a su casa. La verdad ahora no está sola con su hijo Danilo, sino también con Benito, a quien considera su ángel de la guarda. Vale la pena decir que, sin embargo, Esperanza siempre rechazó la herencia de su difunto tío, sino que se la cedió al conserje Mario, que simplemente era un loco por los caballos y durante mucho tiempo había soñado con su propio establo. Y pues donde hay caballos, no habrá necesidad de un molino de aceite. Patricia Zambrano se enteró del arresto de su hijo después de su alta. En verdad, todo este tiempo esperaba que Esperanza o Emilio le quitaran el apartamento, y que la llevarían a una casa de caridad para vivir su vida dentro de los muros de una institución gubernamental que era para ella un lugar ajeno y extraño. Las enfermeras dijeron que, en un ataque de ansiedad, Patricia Zambrano incluso pidió a los médicos que le dieran el alta más tarde para retrasar su traslado al centro de acogida para ancianos. Pero cuando su nuera la recogió personalmente en el hospital y la llevó al apartamento donde ya habían realizado reformas, la anciana no pudo contener las lágrimas. Después de abrazar a Esperanza, Patricia lloró en silencio, y casi por primera vez en su vida la llamó hija. Quizás esta sea la felicidad para una mujer. Incluso si la felicidad le llegó tarde, casi al final de su vida. Eso no la hace menos placentera y agradable. Ahora tenía algo por lo que quería seguir viviendo, no solo para ver la boda de Esperanza y Benito, sino también para asistir al compromiso de su nieto Danilo, y vivir una auténtica vejez rodeada de bisnietos. Además, Patricia Zambrano, quien también sentía pasión por los caballos, a menudo llevaba a su nieto con ella e iba a pasar el fin de semana donde el señor Mario Galdámez. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.